Los sistemas de numeración. Recuerda bien que cualquier sistema de numeración tiene como único objeto poder representar los cardinales de los conjuntos por medio de signos para formar los números y poder operar con ellos. En sucesivos apartados estudiaremos el sistema decimal, los sistemas no decimales, el sistema binario y las aplicaciones prácticas del sistema binario. Recordaremos lo que es el sistema decimal que ya estudiaste anteriormente. Este repaso te servirá como guía para el estudio de los demás sistemas de cualquier base. Cero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son los signos o cifras que utilizamos para formar todos los números en el sistema de numeración decimal. Con solo estos 10 signos vamos a poder formar cualquier número, por grande que sea, teniendo en cuenta que cada cifra tiene dos valores, uno por su figura y otro por el lugar que ocupa en el número. ¿Recuerdas por qué se llama sistema de numeración decimal? La razón es que se agrupan 10 unidades para formar una unidad de orden inmediato superior. ¿Cuántos caramelos tenemos en esta bolsa? Vamos a contarlos. En efecto, hay 21 caramelos. Pero vamos a considerar la bolsa de caramelos como un conjunto de caramelos. Agrupamos los caramelos de 10 en 10, ya que utilizamos el sistema de numeración decimal para expresar el cardinal de este conjunto. Así nos queda una unidad de primer orden o unidades simples y dos unidades de segundo orden o decenas. Por tanto, el cardinal del conjunto de caramelos expresado en el sistema de numeración decimal se escribe 2, 1 y se lee 21. Recordemos las equivalencias entre las unidades de diferentes órdenes en el sistema de numeración decimal. 10 unidades simples crean una decena, o lo que es lo mismo, 10 unidades de primer orden forman una unidad de segundo orden. 10 decenas forman una centena, o 10 unidades de segundo orden equivalen a una unidad de tercer orden. 10 centenas forman una unidad de millar, o lo que es lo mismo, 10 unidades de tercer orden crean una unidad de cuarto orden, y así sucesivamente con los órdenes siguientes. A este sistema de numeración también podemos llamarlo sistema de numeración de base 10, ya que cada 10 unidades de un orden forman una unidad de orden inmediato superior. Vamos a calcular el cardinal de este conjunto. Ya sabes, el número natural que representa la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Agrupamos de 10 en 10 los elementos para expresar el cardinal del conjunto en el sistema de base 10. ¿Qué hemos obtenido? Seis unidades de primer orden, o unidades simples, y 3 unidades de segundo orden, o decenas. ¿Qué número formamos? El cardinal del conjunto A es 36. El conjunto A contiene 36 elementos. El sistema de numeración decimal se basa en agrupaciones de 10 unidades para formar otra unidad
de orden superior. El sistema de numeración decimal se llama también sistema de numeración de base 10. Cualquier sistema que no tenga base 10 será un sistema no decimal. Estudiaremos como ejemplo el de base 5 y algún ejercicio de aplicación en la base 6. En el apartado anterior hemos recordado las equivalencias entre las unidades de órdenes correlativos en el sistema de numeración decimal, que como ya sabes, van de 10 en 10. Ahora vamos a ver cuáles son las equivalencias en el sistema de base 5. En el sistema de base 5 necesitamos 5 unidades de cualquier orden para formar una unidad del orden inmediato superior. Así, 5 unidades de primer orden forman una unidad de segundo orden. Cinco unidades de segundo orden equivalen a una unidad de tercer orden. Cinco unidades de tercer orden crean una unidad de cuarto orden, y así sucesivamente. Observa que el proceso es el mismo que el que estudiamos para el sistema decimal o de base 10. Allí cada 10 unidades de un orden formaban una unidad de orden inmediato superior, y ahora son 5 las unidades que necesitamos para crear una unidad de orden inmediato superior. Cada elemento de un conjunto es una unidad de primer orden. Ya hemos dicho que 5 unidades de primer orden forman una unidad de segundo orden. Por tanto, este conjunto representa una unidad de segundo orden. Y 5 unidades de segundo orden forman una unidad de tercer orden. Esta figura representa una unidad de tercer orden. De forma similar podemos ir formando los diferentes órdenes de unidades, cuarto orden, quinto orden, etc. Observa este conjunto. Queremos saber su cardinal, pero no expresado en el sistema de base 10, sino en el sistema de base 5. Como hemos indicado, agrupamos de 5 en 5 los elementos para saber cuántas unidades de segundo orden se forman y cuántas quedan de primer orden. En este caso quedan 3 unidades de primer orden y se han formado 2 unidades de segundo orden. ¿Qué número se nos forma? Se nos ha formado el número 2, 3, que indica 3 unidades de primer orden y 2 de segundo orden. En el sistema decimal existe una regla de lectura de números. En los otros sistemas de numeración utilizamos la misma forma de lectura, pero indicando la base en la que está expresado el número. En este caso se lee 23 en base 5, teniendo en cuenta que no representa 23 elementos, sino 3 unidades de primer orden y 2 unidades de segundo orden. Por lo tanto, el cardinal del conjunto B en base 5 está expresado por el 23. Veamos por medio de ejemplos cómo se expresa un mismo número en el sistema decimal y en el de base 5.
Así podremos observar las diferencias entre estos dos sistemas de numeración. Este conjunto se representa con una unidad de primer orden en el sistema de numeración decimal y con una unidad de primer orden en el sistema de base 5. Por lo tanto, la unidad se representa de igual forma en los dos sistemas. El cardinal de este conjunto expresado en el sistema decimal es 5, es decir, 5 unidades de primer orden. Y en el sistema de base 5, ¿cómo se representa? Al agrupar los elementos de 5 en 5 para formar las unidades de segundo orden, observamos que hemos formado un grupo y que no nos queda ninguna unidad de primer orden. Tenemos, pues, una unidad de segundo orden. Por lo tanto, ahora ya podemos saber cómo representar el cardinal de este conjunto en el sistema de base 5. Su cardinal en base 5 se expresa por un 1 que representa la unidad de segundo orden y un 0 que representa la carencia de unidades de primer orden. Como tú sabes, este número se lee 10 en base 5. Fíjate, estas dos expresiones, aunque son distintas, expresan la misma cantidad de elementos. El cardinal de este conjunto en el sistema decimal se representa por el número 7, es decir, 7 unidades de primer orden. Al agrupar los elementos para saber cómo se escribe su cardinal en base 5, vemos que se forma un grupo de 5 elementos que equivale a una unidad de segundo orden, quedando 2 unidades de primer orden. Por lo tanto, el cardinal de este conjunto se representa por 2 unidades de primer orden y una unidad de segundo orden. El número 7 en base 10 equivale a 12 en base 5. El cardinal de este conjunto en el sistema decimal es 25. Es decir, 5 unidades de primer orden y 2 de segundo orden. ¿Cómo lo representaremos en el sistema de base 5? Observa que no queda ninguna unidad de primer orden al formar grupos de 5. Se han formado 5 unidades de segundo orden, que al agruparlas también de 5 en 5 formarán una unidad de tercer orden, no quedando ninguna de segundo orden. Así, el 25 equivale a 100 en base 5. Hasta ahora hemos expresado la cantidad de elementos de un conjunto en dos sistemas, el decimal y el de base 5. A continuación vamos a estudiar cómo un número expresado en base 10 se pasa a base 5. Sea el número 473 expresado en base 10. Como tenemos que agrupar de 5 en 5 para formar unidades de segundo orden, dividimos por 5. El cociente nos indica las unidades de segundo orden y el resto las que quedan de primero. El resto de esta división es 3. En este caso, el número de unidades de primer orden es 3. El cociente lo dividimos de nuevo por 5 para formar las unidades de tercer orden, y el resto será las que quedan de segundo orden. En este caso, el número de unidades de segundo orden es 4. Seguimos dividiendo por 5. El resto indica el número de unidades de tercer orden, que en este caso es 3. Fíjate que este cociente no lo podemos volver a dividir por 5. Por lo tanto, este cociente nos indica el número de unidades de cuarto orden. Las unidades de cuarto orden son 3.
Fíjate que las unidades de los distintos órdenes se escriben de derecha a izquierda, empezando por las de primer orden. Le siguen las de segundo, las de tercero y por último las de cuarto orden. El número 473 en base 10 ya ves cómo se escribe y se lee 3343 en base 5. Cuando la base no es 5 y es otro número cualquiera, se sigue el mismo procedimiento. En lugar de dividir sucesivamente por 5, se divide también sucesivamente por la base adoptada. Los restos obtenidos indicarán el número de unidades de primer orden, segundo orden y así sucesivamente. El último cociente indica el número de unidades de orden máximo. Veamos otro ejemplo. Ahora vamos a expresar en base 5 el número 27 que está en base 10. Recuerda que el primer paso consiste en dividir el número por la base, que en este caso es 5. El resto nos indica las unidades de primer orden. Al volver a dividir por 5, el resto es 0, que es el número de unidades de segundo orden. El cociente, 1, no puede dividirse por 5, con lo cual este cociente nos indica el número de unidades que habrá de tercer orden. Al conocer las unidades de primer orden, segundo orden y tercer orden, ya podemos expresar el número en base 5. «27 en base 10 es igual a 102 en base 5». Ya hemos visto cómo se pasa un número de base 10 a otra base cualquiera, pero también podemos realizar la operación inversa, es decir, dado un número en una base, pasarlo a base 10. Antes vamos a recordar cómo se descompone polinómicamente un número en potencias de 10. Esta es la descomposición polinómica del número 345. Las unidades de primer orden se multiplica por 10 elevado a 0. Las unidades de segundo orden por 10 elevado a 1. Las unidades de tercer orden por 10 elevado al cuadrado. Y tenemos 3 por 100 más 4 por 10 más 5 por 1, que equivale a 300 más 40 más 5. Esta suma es igual a 345. Como ves, el valor numérico de la descomposición polinómica de un número coincide con el valor de dicho número. De forma similar, cualquier número dado en otra base expresa una suma de potencias de la base. Veamos cómo se escribe polinómicamente el número 243 que está en base 5. Las unidades de primer orden se multiplican por 5 elevado a 0. Las unidades de segundo orden se multiplican por 5 elevado a 1. Las unidades de tercer orden se multiplican por 5 elevado al cuadrado. Esta es la expresión polinómica del número 243 de base 5. Hallemos ahora el valor numérico de esta expresión. Sustituimos cada producto por su valor para así poderlo sumar. El valor numérico de esta suma es 73. Fíjate bien, este valor numérico es el valor en base 10 del número dado. Por lo tanto, 243 en base 5 es igual a 73 en base 10.
Seguimos practicando con otro ejemplo. Vamos a pasar a base 10 el número 401 que está en base 5. Esta es la expresión polinómica del número dado en potencias de 5 que es su base. Hallamos el valor numérico de esta expresión para hallar su valor en base 10. ¿Cuál es ese valor? El valor numérico de esta expresión es 101, que es el número expresado en base 10. Hemos visto cómo se pasa de base 5 a base 10. Ahora verás otro ejemplo para pasar de una base cualquiera, por ejemplo base 6, a base 10. Al igual que para la base 5, el número lo expresamos polinómicamente en potencias de 6. En primer lugar, las unidades de primer orden multiplicadas por la base elevada a 0, es decir, 2 por 6 elevado a 0. Las unidades de segundo orden se multiplica por 6 elevado a 1. Las unidades de tercer orden se multiplica por 6 elevado al cuadrado. Hallamos el valor numérico de esta expresión polinómica. El valor numérico es 140. Por lo tanto, 352 en base 6 equivale a 140 en base 10. En el sistema de base 5, cada 5 unidades de un orden forman una unidad de orden inmediato superior. 5 unidades de primer orden forman una unidad de segundo orden. 5 unidades de segundo orden crean una unidad de tercer orden y así sucesivamente. Para pasar un número de base 10 a base 5, se divide el número por 5 que es su base. El cociente obtenido se vuelve a dividir por 5 y así sucesivamente hasta llegar a un cociente menor que 5. El primer resto obtenido indica el número de unidades de primer orden, el segundo resto las de segundo orden y así sucesivamente. El último cociente indica el número de unidades del orden máximo que tiene el número. Para pasar un número de base 5 a base 10, expresamos polinómicamente el número en potencias de 5. A continuación, se halla el valor numérico de la expresión y este valor es el número expresado en base 10. Como caso muy particular, estudiaremos el sistema binario, que tiene una gran ventaja por sus aplicaciones prácticas, como verás en el próximo apartado. Ya hemos visto que los sistemas de numeración se basan en agrupaciones de unidades para formar otra unidad de orden inmediato superior. Al número de unidades que se agrupan en un sistema para formar otra unidad de orden superior se llama base del sistema de numeración. El sistema que vamos a estudiar en profundidad en este tercer apartado es el de base 2 o sistema binario. Este sistema tiene mucha importancia por sus aplicaciones.
Necesitamos dos unidades de cualquier orden para formar una unidad de orden inmediato superior. Veamos cuáles son las equivalencias entre las unidades de sus diversos órdenes en el sistema binario. Dos unidades de primer orden forman una unidad de segundo orden. Dos unidades de segundo orden crean una unidad de tercer orden. Dos unidades de tercer orden equivalen a una unidad de cuarto orden y así sucesivamente. Recuerda que en el sistema decimal o de base 10, cada 10 unidades de un orden forman una unidad de orden inmediato superior. En el sistema de base 5, cada 5 unidades de un orden equivalen a una unidad de orden inmediato superior. Y en el sistema de base 2 o binario, cada 2 unidades de un orden forman una unidad de orden superior. En el sistema binario, la unidad de primer orden representa un elemento. Es decir, cada elemento de un conjunto es una unidad de primer orden. En el sistema binario, una unidad de segundo orden está formada por dos unidades de primer orden. Por tanto, este conjunto de dos elementos representa una unidad de segundo orden. Dos unidades de segundo orden forman una unidad de tercer orden. Este conjunto representa una unidad de tercer orden. Dos unidades de tercer orden forman una unidad de cuarto orden. Esta agrupación representa una unidad de cuarto orden. De igual manera formaríamos las unidades de los órdenes que le siguen, quinto orden, sexto orden y así sucesivamente. El conjunto A está formado por una determinada cantidad de elementos. Veamos cuál es su cardinal, es decir, el número de elementos que lo forman. El número natural que expresa su cardinal depende del sistema de numeración que utilizamos. En este caso utilizaremos el sistema binario. Agrupamos los elementos de dos en dos para saber cuántas unidades de segundo orden se forman y cuántas quedan de primer orden. Queda una unidad de primer orden y se han formado 5 unidades de segundo orden. Formaremos las unidades de tercer orden agrupando de dos en dos las unidades de segundo orden y saber cuántas nos quedan en segundo orden. Queda una unidad de segundo orden y se han formado 2 unidades de tercer orden. Pero ya sabes que 2 unidades de tercer orden forman una unidad de cuarto orden. No nos queda ninguna unidad de tercer orden y se crea una unidad de cuarto orden. El número formado expresa en base 2 el cardinal del conjunto. El número formado es el 1, 0, 1, 1, es decir, una unidad de cuarto orden, ninguna de tercer orden, una unidad de segundo orden y una unidad de primer orden. Pero este número en la práctica hemos de leerlo de alguna manera. Al estudiar la base 5 ya indicábamos que no existe ninguna regla de lectura especial para los sistemas de numeración no decimal. Recordamos pues que utilizamos la misma forma de lectura que en el sistema decimal, pero indicando la base en la que está expresado el número. En este caso, este número se lee 1011 en base 2. Fíjate que hasta ahora indicábamos la base en que está expresado, escribiendo al lado de cada número la base con letras. Pero en la práctica se escribe el número que indica la base, excepto en base 10, que no se pone nada.
En este caso hemos escrito un 2 al lado del número. En el apartado anterior vimos cómo se expresaba una misma cantidad en el sistema decimal y en el sistema de base 5. Este conjunto forma una unidad de primer orden en el sistema decimal y también es una unidad de primer orden en el sistema binario. Por lo tanto, una unidad de primer orden se representa por el número 1 en los dos sistemas de numeración, eso sí, indicando la base en la que está escrito. En el sistema decimal, el cardinal de este conjunto se representa con el número natural 2. Es decir, son dos unidades de primer orden. Pero ya hemos visto que un mismo número se expresa de formas distintas según el sistema de numeración utilizado. Veamos pues cómo se representa en el sistema binario el cardinal de este conjunto. Recuerda que cada dos unidades de primer orden forman una unidad de segundo orden. Así, en este caso, se nos ha formado una unidad de segundo orden y no nos ha quedado ninguna unidad de primer orden. Tenemos una unidad de segundo orden y 0 unidades de primer orden. Para representar el cardinal del conjunto escribimos un 1 que representa la unidad de segundo orden y un 0 que representa a la de primer orden. En la práctica este número se lee 10 en base 2. El número 2 en base 10 y 10 en base 2 representan una misma cantidad de elementos, aunque sean distintas sus expresiones. Este conjunto tiene 7 elementos. Es decir, está formado por 7 unidades de primer orden en el sistema decimal. Pero en el sistema binario no se representa de igual forma. ¿Cuál es su representación? Para averiguarlo, agrupamos de dos en dos los elementos para saber cuántas unidades de segundo orden se forman. Se han formado 3 unidades de segundo orden y queda una de primer orden. Volvemos a agrupar para saber cuántas unidades de tercer orden se forman. Las 3 unidades de segundo orden han formado una unidad de tercer orden, quedando una de segundo orden. El número que representa la cantidad de elementos de este conjunto es el 1, 1, 1, que se lee 111 en base 2. Por lo tanto, 7 en base 10 y 111 en base 2 representan la misma cantidad de elementos. Veamos otro ejemplo. Vamos a representar el cardinal de este conjunto en el sistema decimal y en el sistema binario. Comencemos por el decimal. El conjunto tiene 10 elementos. Como 10 unidades forman una unidad de orden inmediato superior, se forma una unidad de segundo orden, no quedando ninguna de primer orden. El cardinal de este conjunto expresado en base 10 es 10. Veamos ahora cómo se representa en el sistema binario. Agrupamos los elementos de dos en dos para formar unidades de segundo orden. Se han formado 5 unidades de segundo orden y no queda ninguna de primer orden. Agrupamos de nuevo las unidades de segundo orden para formar las de tercer orden. Se han formado 2 unidades de tercer orden y queda una de segundo orden. Como 2 unidades de tercer orden equivalen a una de cuarto orden, no nos queda ninguna de tercer orden y se nos ha formado una de cuarto orden. El número que representa al cardinal del conjunto expresado en base 2 es el 1010 y equivale al número 10 en base 10. Observa que en el sistema binario solamente se utilizan las cifras 1 y 0 para representar cualquier número, por grande que éste sea. Más adelante veremos aplicaciones que tiene este sistema.
La regla para pasar de base 10 a base 2 la estudiaremos prácticamente con un ejemplo. Sea el número 17 escrito en base 10 el que queremos pasar a base 2. Dividimos el número por 2, ya que agrupamos de 2 en 2 para formar las unidades de segundo orden. El cociente 8 nos indica las unidades de segundo orden y el resto, 1, las que quedan de primer orden. Dividimos de nuevo por 2 para formar las unidades de tercer orden. El nuevo cociente 4 indica las unidades de tercer orden y el resto 0 las que quedan de segundo orden. Volvemos a dividir por 2 para formar las unidades de cuarto orden. 2 es el cociente que nos indica las unidades de cuarto orden. El resto 0 expresa que no quedan de tercer orden. Finalmente hacemos otra división por 2 para formar las unidades de quinto orden. El resto indica el número de las unidades de cuarto orden. El cociente 1, las unidades de quinto orden. Las unidades de los diferentes órdenes se escriben de derecha a izquierda, comenzando por las de primer orden. A continuación las de segundo, las de tercero, las de cuarto y por último las de quinto orden. El número 17 en base 10 se escribe 1, 0, 0, 0, 1 y se lee 10.001 en base 2. Comprobaremos gráficamente este resultado creando por agrupaciones de 2 en 2 las unidades de los distintos órdenes. En una primera agrupación obtenemos 8 unidades de segundo orden y queda una de primer orden. En una nueva agrupación se forman 4 unidades de tercer orden y no queda ninguna de segundo orden. En una tercera agrupación se forman 2 unidades de cuarto orden y no queda ninguna de tercer orden. Y por último, al agrupar las 2 unidades de cuarto orden, se crea una unidad de quinto orden. Observa que por los 2 procedimientos hemos obtenido el mismo resultado. Veamos un ejemplo más. Vamos a pasar el número 23 a base 2. Dividimos por la base, que en este caso es 2. El resto 1 indica las unidades que quedan de primer orden. Dividimos de nuevo por 2. El resto 1 indica las unidades de segundo orden. Seguimos dividiendo por 2. El resto 1 indica las unidades de tercer orden. Y por último dividimos por 2 este último cociente. El resto 0 nos indica que no hay unidades de cuarto orden, y el último cociente nos indica las unidades de quinto orden. Por tanto, el número 23, expresado en base 2, es el 1, 0, 1, 1, 1, y se lee 10.111 en base 2. Al estudiar la base 5 vimos cómo se pasaba un número dado en base 5 a base 10. Ahora vamos a pasar del sistema binario al sistema decimal. Sea el número 1101 en base 2.
Como indicamos en el apartado anterior, cualquier número dado en otra base que no sea la decimal expresa una suma de potencias de la base. Por lo tanto, el número 1101 puede escribirse polinómicamente. Veamos cuál es esta expresión polinómica. Las unidades de primer orden se multiplican por 2 elevado a 0. Las unidades de segundo orden se multiplican por 2 elevado a 1. Las unidades de tercer orden se multiplican por 2 al cuadrado. Y las unidades de cuarto orden se multiplican por 2 al cubo. Hallamos el valor numérico de esta expresión polinómica. El valor numérico de esta suma es 13. 13 es el valor en base 10 del número 1101 en base 2. En el sistema de base 2 o binario, cada dos unidades de un orden forman una unidad de orden inmediato superior. Dos unidades de primer orden forman una unidad de segundo orden. Dos unidades de segundo orden forman una unidad de tercer orden, y así sucesivamente. Para pasar un número de base 10 a base 2, se divide el número por 2, que es la base. El cociente obtenido se vuelve a dividir por 2 y así sucesivamente hasta llegar a un cociente que valga 1. El primer resto indica el número de unidades de primer orden. El segundo resto indica el número de unidades de segundo orden y así sucesivamente. El último cociente es la unidad de último orden, la unidad de orden máximo que tiene el número. Para pasar un número de base 2 a base 10, expresamos polinómicamente el número en potencias de 2. A continuación se halla el valor numérico de esta expresión. Y este valor numérico es el número expresado en base 10. Dedicaremos este cuarto apartado a aplicaciones prácticas del sistema binario. Veremos imágenes que te resultan familiares. En tu casa hay muchas bombillas que algunas veces están encendidas y otras apagadas. El televisor también está funcionando en algunas ocasiones y en otras no. La radio, el tocadiscos, están encendidos o apagados. Fíjate que todos estos aparatos, la bombilla, el televisor, el tocadiscos, la radio, una calculadora, tienen dos estados, encendido y apagado. Para expresar estos dos estados nos ayudamos de algo que tú ya conoces, el sistema de numeración binario. Los dos estados, encendido o apagado, los representamos por los signos 1 y 0. Fíjate bien, hasta ahora esta bombilla ha permanecido apagada. En este caso le asignamos el valor 0. Pero, ¿qué ocurre si se cierra el interruptor? Al cerrarse el interruptor, pasa la corriente y la bombilla se enciende. En esta ocasión se le asigna el valor 1. Por lo tanto, a partir de ahora, cuando un interruptor está abierto, le asignamos el valor 0, y si está cerrado, el valor 1. También los relojes digitales y las calculadoras utilizan el sistema binario de forma similar al funcionamiento de la bombilla. Fíjate los números que aparecen en este reloj. No están representados por una línea continua, sino que están formados por segmentos. Pues bien, para que estos números aparezcan en la pantalla del reloj o de la calculadora,
se necesita un código que los representen. Estos códigos vienen dados en sistema binario. Cuando pulsas la tecla de un número en la calculadora, lo transforma en un código binario que rápidamente decodifica o interpreta y aparece el número en la pantalla. Todos estos pasos son muy rápidos. Los circuitos en la maquinaria de los relojes y las calculadoras y en otros muchos aparatos se adaptan al sistema binario asignando los valores 1 y 0 a dos estados opuestos, como por ejemplo encendido y apagado en el caso de la bombilla. Veamos una aplicación práctica muy sencilla de la utilización de códigos binarios para la representación de números en relojes y calculadoras. Observa estos 7 segmentos. Cada uno está conectado a un interruptor. Cuando estos interruptores se cierran, los segmentos se encienden. A cada interruptor lo nombraremos con una letra de modo que se establezca un orden. Utilizamos las 7 primeras letras del abecedario. A, B, C, D, E, F y G. Antes hemos indicado que cuando un interruptor se cierra y permite el paso de corriente, le asignamos el valor 1. En cambio, si está abierto y la corriente no circula, le asignamos el valor 0. Si se cierra el interruptor A, la corriente circula y se enciende el segmento A. Le corresponde valor 1. El interruptor C también se cierra. El segmento C se enciende. Le corresponde el valor 1. El interruptor G se cierra encendiéndose el segmento G. Le asignamos el valor 1. Observa que la figura obtenida no representa ningún número, pero según qué segmentos se enciendan, se formarán números. Veamos qué códigos binarios representan a los 10 primeros números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Fíjate bien en el número 1. ¿Qué segmentos están encendidos? El segmento A no está encendido, por lo tanto le corresponde el valor 0. El segmento B está encendido, el interruptor está cerrado, se expresa por el valor 1. El segmento C también está encendido, con lo cual el interruptor debe estar cerrado y se le asigna el valor 1. El segmento D está apagado. El interruptor está abierto. Tiene valor 0. El segmento E también está apagado. Tiene valor 0 su interruptor. El interruptor F tiene valor 0 ya que permanece apagado. El segmento G, el séptimo, permanece apagado. Su interruptor tiene un valor 0. Las cifras 1 y 0 que se les hace corresponder a los interruptores nos darán el código que representa el número. Obtenemos una serie de 7 números binarios, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, que nos indican que los segmentos B y C están encendidos y los restantes apagados. Estos 7 números o dígitos binarios se interpretan rápidamente en los circuitos de la máquina y aparece el número en la pantalla. Veamos para el número 2 cuál es su código binario. ¿Qué interruptores se cierran? El primero, que es el A, encendido. El segundo, el B, encendido. El tercero, el C, apagado. El D, encendido. El E, encendido. El F, apagado. G, encendido. Ahora podemos escribir el código binario.
El código que representa al número 2 es el 11011101. Es el momento de buscar el código binario que represente al número 3. Segmento A encendido, segmento B encendido, segmento C encendido, el segmento D encendido, el segmento E apagado, el segmento F apagado, el segmento G encendido. Su código binario es 111001. Conocemos un código binario. Es el 01100011. Veamos a qué número pertenece. El segmento A debe estar apagado. El segmento B encendido. El segmento C encendido. El segmento D apagado. El segmento E apagado también. El segmento F encendido. Y el segmento G encendido. Fíjate que el número representado es el 4. Su código binario es el 01100011. ¿Cuál es el código binario del número 5? El segmento A encendido, el segmento B apagado, el segmento C encendido, el segmento D encendido, el segmento E apagado, el segmento F encendido y el segmento G encendido. El código binario del número 5 es el 101111. Ahora ya puedes buscar tú solo el código binario del número 6. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. El código completo es el 101111. ¿Y el código del número 7 cuál es? El código binario que representa al número 7 es el 1110000. ¿Y el código binario del 8? El código binario del número 8 es el 111111. ¿A qué número pertenece este código binario? El número que hemos encontrado es el 9. Su código binario es el 11100011. ¿Y este otro código binario de qué número es?
El código 111110 representa al número 0. Ya hemos visto cómo por medio de un código binario representamos cualquier número de una cifra. Como ya te puedes suponer, podemos ampliar a números de varias cifras. Este código se basa en dos fases opuestas: encendida, representada por el 1, y apagada, representada por el 0. En general, este es el proceso que sigue la electrónica digital, asignando en cada caso los valores convenientes a cada uno de los dos estados. Por ejemplo, en el proceso lógico de los ordenadores, estos valores, en lugar de 1, 0, son sí o no. El sistema binario se puede aplicar para expresar dos estados opuestos, haciendo corresponder el valor 1 a uno de los estados y el valor 0 al estado opuesto, o cualesquiera pares opuestos.